gracias por tu presencia en medio nuestro. Tú prometiste que donde se invocara tu nombre, tú vendrías y habitarías en medio de ese pueblo. Estamos humillados delante de ti, Señor, en adoración. Nos postramos pidiendo que la presencia de tu gloria descienda ahora en este lugar sobre nuestras vidas. Somos tu iglesia, Señor. Somos esas piedras vivas que tú mismo vas edificando de la mano de tu Santo Espíritu en el poder de tu palabra, haciendo que cada uno ocupe su lugar en tu cuerpo, Señor Jesús. Somos tuyos, te decimos, somos tuyos, somos tuyos. Llena este templo con tu presencia. Decirle, llena mi vida con la gloria de tu presencia. Llena mi vida con la gloria de tu presencia. Dilo con fe. Llena mi vida con la gloria de tu presencia. Lléname, lléname, Señor. Lléname, Señor. Tú eres mi sanador, eres mi Señor, mi proveedor. Eres Rey sobre todo mi ser. Cantamos, cantamos, cantamos. Él prometió manifestarse en medio de su pueblo. Cada uno de sus nombres significan atributos de tu Señor, de tu Dios. Si necesitas sanidad, di Rafa. Si necesitas su señorío, Él es Adonai. Él es Dios. Una vez más, como un pueblo que va avanzando hacia los propósitos de su Señor. Él te está proveyendo, Él está cargando tu vida. Con toda tu fuerza, iglesia. Con toda tu fuerza, iglesia. Con todas tus fuerzas. Con las manos levantadas al cielo. Las tinieblas huyen en el nombre de Jesús. Estás peleando por tu casa. Estamos peleando por nuestra nación. Aleluya, 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 Señor. Que tu bendito fuego nos limpie, nos santifique. Señor, como cuando le hablabas a Moisés por medio de esa zarza que ardía y no se consumía. Y le decías que se sacase los calzados de sus pies porque estaba en un lugar santísimo. Como tu siervo me humillo en esta mañana, Señor, aquí con mis hermanos. Y renuncio, Señor, a todo lo que pueda creer que hice, mi testimonio, todo lo que yo pueda haber hecho para buscar glorificarte, buscar agradarte, Señor. Y simplemente me someto a ti. Venimos como pueblo, vamos a recordar, amado Dios, cómo nos santificaste, cómo nos introdujiste en ese lugar santo. El cuerpo de tu Hijo en el madero, su sangre preciosa derramada en la cruz. Estamos limpios delante de ti. Dile gracias porque me limpias, Señor. Gracias porque me lavas. Gracias porque habito, camino en tu presencia. Todo el tiempo tú estás sobre mí. Tus alas me cubren. Dilo, decláralo con fe. No importa lo que esté pasando alrededor, en la nación, en el mundo entero. Tú me cubres bajo tus alas, dilo. Yo habito en el lugar santísimo porque se ha abierto puerta para mí. La puerta es mi Jesús. Te adoro, amado Cristo, Cordero inmolado en la cruz, León de la tribu de Judá, el Alfa y la Omega. Yo te adoro, yo te adoro. Dile, te adoro con mi casa. Yo te adoro, Señor. Yo me entrego. Yo renuncio a todo. Dile, yo renuncio a todo lo que pueda ser un obstáculo entre vos y yo. Mírame, Padre, dice. Dice la iglesia, mírame, Padre. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Aleluya. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará.
Él envía a sus ángeles a ministrar la vida de aquellos que han confiado en el nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Dilo una vez más. Gracias, Señor. Decirle gracias, Señor. Hacé ahí con tus palabras un altar de gratitud. Recordar algo que le hayas pedido y Él te respondió cuando necesitabas paz. Si en algún momento necesitaste gracia delante de los hombres y te abrió, te concedió puertas abiertas. Agradece. Pero más que nada agradece porque tu nombre está escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Decirle gracias. Gracias porque sé que mi vida no va a terminar aquí en la tierra. Si bien del polvo vine, al polvo volveremos, pero el sello con el cual me sellaste es sello de eternidad. Gracias por la salvación, decirle al Señor. Gracias por la salvación. Sé que en medio de este dolor, consecuencia del pecado, aunque nos separemos de nuestros amados, tú no eres Dios de muertos. Dile, tú no eres Dios de muertos. Tú eres Dios de vivos. Tú eres el Dios de Isaac. Eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Eres el Dios de Israel. Yo sé que nos encontraremos todos. Que tú aderezas mesa delante de la presencia de nuestros angustiadores. Tú eres Dios de vivo. Dile, tú eres Dios de vivo. Aleluya, Señor. Te amamos. Bendecimos tu nombre. Bendecimos tu nombre. Bendigo tu nombre, amado Dios. Dilo. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Nos bendecimos. Nos saludamos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios por su vida, hermanos amados. Son una bendición para esta casa espiritual. Se bendijeron, hermanos, porque no se podía ver bien desde acá por la luz apagada. Levántense, dense la mano ahí a alguien que no saludaron todavía. Salúdenle con respeto, con santidad. Es bueno vernos, compartir en la casa del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Vamos a levantar la ofrenda. Nosotros tenemos otro mecanismo ahora. Antes le preguntábamos a los que nos visitan por primera vez, ahí en la entrada tomábamos sus datos. Y bueno, hoy estamos haciendo otro sistema donde tenemos un papelito donde puedes completar tus datos. Esos datos son importantes para nosotros como organización, como iglesia. ¿Por qué? Porque ahí está tu número de teléfono, la ciudad donde estás. Entonces te podemos proveer los distintos servicios que como congregación damos, ¿sí? Esa es la finalidad de tus datos. Nadie te va a pedir plata, no te vamos a llamar a decir debes el diezmo. Tranquilo nomás, hermano. Ese es un principio espiritual que practica la gente espiritual. Los principios espirituales son como alimento para un pueblo espiritual. Y cuando digo alimento, cuando uno practica esos principios que la Biblia enseña, uno crece de una manera espiritual desde su ser interior y somete en obediencia a la palabra toda su estructura física, emocional, psíquica, evolutiva, las decisiones que toman. La gente toma decisiones según lo que cree, ¿verdad? Lo que el hombre es en el secreto de su corazón, eso es, dice la Biblia. Entonces uno se mueve según su cosmovisión, según lo que uno entiende es la vida, uno vive la vida. Entonces nosotros cuando entendemos que tenemos un Dios y que todo lo que somos es de Él, por Él y para Él, no es gran cosa que un pueblo se mueva en un principio espiritual como este, el de dar en medio de la casa del Señor. Pero hice una introducción diciendo primeramente que queremos conocerle a los nuevos y después vamos a levantar las ofrendas. ¿Por qué hice primero mención de los nuevos? Porque no queremos que nadie se incomode si nos visita por primera vez en relación al dar en la iglesia. Porque todos sabemos, al menos yo que vengo de la religión tradicional de nuestro país, la mayoritaria, ¿verdad? El catolicismo, que antes de poder llegar a una forma de cristianismo como es la iglesia evangélica, la gente te dice, ahí lo único que quieren es tu dinero. Entonces, si no sos una persona que entiende ese principio, no pongas, no se bloquee tu mente, tu corazón para la predicación de la palabra.
porque la palabra va a hacer lo que tenga que hacer en tu vida y vas a hacer por Él, en Él y para Él integralmente a medida que la palabra te va alimentando. Amén. Ese es nuestro servicio como iglesia. ¿Nos pueden levantar por favor las manos la gente que nos visita por primera vez, si hubiere alguien aquí? Allá, bienvenidas señoras, Dios le bendiga. Allá hay un varón, bienvenido, le damos un aplauso. Bienvenida también vos, hermana, le damos un aplauso de bienvenida. Y bueno, y todos estos modelos que tenemos allá también, si quieren pasar, si pueden levantar sus manos, le damos los papelitos. No es obligatorio que llenen, ¿verdad? Pero si quieren conocernos más, ¿verdad? Los distintos servicios, vuelvo a decir, la escuela bíblica, aunque ahora la escuela bíblica está terminando en un mes más o menos y comienza otro grupo, porque en la escuela bíblica tenemos que tener límites de asistencia, o sea, límites de ausencia, o si no se pierde derecho a examen. Vuelvo a decir, la escuela bíblica, las consejerías que también estamos dando hasta ahora, el auxiliar pastoral Diego Fleitas y yo, mi esposa, la esposa también de él, Tania, y también otros hermanos que de a poco también van siendo introducidos en ese ministerio tan lindo que es el aconsejar bíblicamente. No somos terapistas, no somos psicólogos, nosotros como dice el libro de Deuteronomio ponemos delante de ustedes lo que dice la Biblia y esto es lo que hace el mundo. Generalmente queremos correr hacia el mundo porque tenemos naturaleza pecaminosa, estamos caídos, ¿verdad? Tenemos tendencia hacia el mal y ponemos la palabra de Dios y la gente, si obedece la palabra de Dios, se ven los resultados y después tipos tan reprochables con una vida tan pecaminoso como fue la mía, y la mayoría ya conocen porque siempre hablo también de mi testimonio de vida, como yo, después con el tiempo se le dice pastor, ¿verdad? No digo que todos van a llegar a ser pastores de una manera eclesial, en una iglesia, pero créeme, varón, mujer, todos somos pastores. ¿A qué me refiero? Liderazgo en tu casa. Necesitamos gente que crea en Jesús verdaderamente y asigne, delegue, herede una fe genuina sobre el corazón de los pequeños. Entonces, hablando de esto, haciendo de todo un poco, un popurrí ahí de la bienvenida a los nuevos, de lo que implica dar en la casa del Señor, nos estamos sosteniendo de esta manera. Después de levantar las ofrendas, vamos a pedir que los niños pasen a sus aulas. En este tiempo le vamos a pedir a las profes que le dejen todavía a los niños, porque desde hoy tenemos 2 servicios, como ya saben, ¿verdad? Por eso llegaron a las 8. Y bueno, que se queden así porque el salón tiene espacio y poder adorar los papás con la mamá, pero que no tengan a tu hijo allá a tu lado y él canta y vos estás ahí como esa estatua, ¿verdad? Sin abrir la boca, parece, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero parece la esposa de Lot, como una estatua de sal. La gente que no canta al Señor, que no abre su boca, es porque sale guau del mundo, o sea, viene guau a la iglesia, guau, digo otra vez el término ese tan nuestro en guaraní, pero su corazón está en Sodoma, ¿verdad? Dios le quiso sacar, de hecho, la sacó a la esposa de Lot. Conozcan el contexto de la historia, que esta es una historia bíblica, es el sobrino de Abraham, está en el primer libro de la Biblia en Génesis, ¿verdad? Y fueron sacados, pero él le dijo, no miren atrás, y ella no obedeció. Entonces, cuando cantamos, cantemos hacia donde vamos, cantemos del cielo, traigamos la presencia de Dios sobre nuestros corazones. Amén. Pueden pasar, por favor. Vamos a orar, vamos a alabar al Señor de que Él nos sostiene, repito, que se alegre tu corazón, Él te sostiene. Sí, nosotros tenemos que sudar, desde el Génesis dijo, con el sudor de tu rostro vas a comer tu pan, con esfuerzo vas a llevar el pan sobre tu mesa y va a haber dificultades porque la tierra te va a producir espinas y escardos, gente corrupta, de todas formas de pecados ahí en el entorno donde tenemos que traer un pan limpio sobre la mesa de nuestros hijos, pero la Biblia dice que nosotros tenemos que confiar. Amén. En el mundo tendréis aflicciones, pero nosotros confiamos que tú eres nuestro proveedor, Señor, confiamos que tú eres el que nos sostienes, confiamos que tú eres el que nos das la inteligencia, las fuerzas para poder ir a trabajar y traer un pan limpio sobre la mesa de nuestros hijos, y damos gracias por eso. Te pedimos que nos prosperes en todo nuestro esfuerzo, que hagas de nosotros en medio de tus hijos como lo hiciste con José. Señor, José donde iba, tú estabas con él y lo que tocaba, tú lo hacías prosperar. Así, Señor, manifiéstate también como señal en medio del esfuerzo de tus hijos que son fieles con el sostenimiento de esta parte de tu cuerpo, lo que es más que vencedores en la ciudad de San Antonio. Bendecimos tu nombre, nos presentamos en adoración trayendo nuestras ofrendas en el nombre de Jesús. Amén. Con alegría, aleluya. Qué buenas son esas palmas. Sube un olor fragante.
yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que creo. Viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Y sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo. Todo es posible. La fuerza tú me das. Nada es imposible. Por ti los ojos se abren. Cadenas son rotas. Y yo viviré por fe. Nada es imposible. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, chicos. Bueno, prepárense para el siguiente culto y también para ministrar porque tenemos Santa Cena. Amén. Bueno, hermanos amados, ¿cómo no hablar de una figura tan especial para nosotros los que tenemos la fe en Cristo? Me refiero a la figura de la cruz. Allá en Asunción, no sé si habrán visto en las redes sociales o si ya tuvieron la oportunidad de ir al templo, cambió un poquito la escenografía. Si bien está guardada todavía la escenografía antigua que tiene ya no sé cuántos años, ¿verdad? Pero es tan hermoso. Ahí tuvimos un conflicto, no, eso no se tiene que cambiar, es hermoso, parece muy, muy sacro, muy sublime por la madera y todo eso. Pero bueno, se puso el cortinado y ahora tiene fondo negro también como aquí en San Antonio. Y en uno de los extremos hay una cruz y es imponente cuando entras así. La verdad que habla mucho. ¿Por qué? Porque desde el principio del cristianismo se habló de la cruz. Y nosotros hoy vamos a hablar de la cruz para que podamos entender por qué tomamos un pedazo de pan y lo que representa. Y poder hacerlo cada día más, con más, valga la redundancia, con más entendimiento. Lo que implica que Jesús haya muerto por nosotros en la cruz. Miren, todo lo que yo voy a exponer ahora nunca va a ser suficiente para poder expresar lo que se consumó ahí en la cruz del Calvario. Ahí se consumó un acto con eterna consecuencia. Algo que marcó nuestra eternidad, repito. Es algo que se sucedió una vez y para siempre, repito. Es muy glorioso lo que se consumó ahí en favor de nosotros. No es un evento más. Tampoco, abro un pequeño paréntesis, tampoco es un fetiche, algo con lo cual uno hace exorcismo o porque uno tiene un crucifijo en su pecho, uno va a estar disfrutando de alguna suerte especial. Esas cuestiones tienen más que ver con el paganismo, utilizar elementos como si fuese que en ellos hay poder. No es así. El poder está en creer lo que pasó en la cruz. Decirle al que está a tu lado, el poder está en que creas lo que pasó en la cruz de Jesús. Ese es el poder. La crucifixión era una de las formas más crueles de ejecución en los días de Cristo. Especialmente utilizado esta forma de demostración de poder, vuelvo a decir, con crueldad, a través del Imperio Romano. Por lo general estaba reservada para esclavos, rebeldes y criminales más despreciados, justamente del imperio. Quienes eran colgados allí eran expuestos al desprecio y al ridículo de los que los observaban, de los espectadores, porque la crucifixión no se hacía en un lugar privado, eso se hacía de una manera pública, literalmente pública, en lugares donde las personas podían pasar. Había lugares donde se crucificaban junto al camino, para que la gente que iba entrando a una ciudad pueda entender quién manda ahí. Y se ponían los rótulos encima del madero, los rótulos de la causa penal, o sea, el motivo por el cual habían sido ejecutados. Muchos investigadores explican que la víctima era comúnmente azotada, brutalmente torturada. ¿Por qué esto? Porque podían pasar días enteros
si el cuerpo del crucificado no era golpeado, lacerado, herido, para que pueda haber un sangrado más rápido? Me explico, es una tortura terrible, una humillación terrible. En la cruz se le ponía al ejecutado desnudo. Terrible es. No vamos a poder entender. ¿Por qué? Porque no lo hemos vivido. No hemos participado en esa época. Los clavos atravesaban los nervios y así tantas cosas puedo decir acá en relación al material que tengo, y causaban un dolor terrible. Es más, los clavos justamente que atravesaban los nervios, porque iban clavados un poco por debajo de la muñeca para que si se clavase en la mano no se resbalase el clavo por el peso del cuerpo. Entonces quedaba trabado en ese lugar y todo el esfuerzo con otros clavos también en el pie hacían que tenga que hacer un movimiento, un esfuerzo, mover esa herida, mover ese objeto que atravesó su cuerpo. ¿Para qué? Para poder inhalar y exhalar. Cada respiración, cada intento de seguir con vida era un dolor que no vamos a entender. Era terrible. Por eso, para que se pueda muchas veces acelerar, y aconteció justamente con los que estaban crucificados a uno y otro lado de nuestro Salvador, se les rompió los huesos. ¿Por qué? Porque no iban a poder hacer el movimiento para inhalar y exhalar, o sea, iban a morir asfixiados. Pero Jesucristo es el Cordero inmolado en la cruz. Y el sacrificio, y ustedes pueden entender los rituales. Es más, en la carta a los Gálatas, lo único que le pedían a los cristianos de aquel entonces no es que guardasen toda la ley, sino que no participasen de los animales ahogados. ¿Por qué? Porque representa, nosotros somos distintos. ¿Por qué? Porque se consumó el sacrificio en la cruz. Jesús no podía haber muerto asfixiado. Jesús murió porque se derramó su vida, su sangre. Cuando atraviesan su costado ya salía sangre con agua. Y hay toda una figura científica del por qué salía esa bilis, ese líquido que producía el cuerpo para tratar de sostener, los signos vitales, o sea, mantenerlo con vida. Pero Él entrega su vida en el madero, y aparte, no es la prédica, pero aparte la Biblia dice que ninguno de sus huesos iban a ser quebrados. Amén, hermanos. Estamos atendiendo todo lo que representa la cruz de Cristo. Voy a posicionarme un poco acá. Se me movió John Stott, que es el que escribe el material sobre la roca que estamos utilizando como primer módulo de la escuela bíblica, dice esta expresión que quiero que atiendan. Probablemente sea el método más cruel de ejecución jamás practicado, porque demora deliberadamente la muerte hasta haber infringido, la máxima tortura posible. La víctima podría padecer durante días antes de morir. No se aplicaba a ciudadanos romanos. Los ciudadanos romanos, si cometían algún hecho punible que demandaba la ejecución, o sea, la muerte, ellos no podían ser colgados en un madero. Imagínense, ellos mismos protegían de alguna manera a sus ciudadanos. Esto estaba aplicado, como ya leí anteriormente, a esclavos extranjeros o a cualquier otro que se consideraba indigno de ser tenido como persona. ¿No se le parece un poquito a los tiempos de la Segunda Guerra Mundial? Cuando se torturaba, cuando se mataba en masa a los judíos. No eran en el mismo rango de personas. ¿A quiénes? A la raza aria, ¿verdad? No estoy haciendo ninguna burla, ni tampoco estoy queriendo ofender a una raza, a una nación, a un pueblo, en este caso al alemán, pero entender conceptos de una manera que no se sujeten a la Biblia trae mucho conflicto. ¿Por qué? Por ejemplo, voy a decir, nosotros decimos la iglesia evangélica comienza a partir de Martín Lutero. De alguna manera sí, porque se sucede una protesta escrita, era algo ya legal, ¿verdad? La tesis que cuelga ahí en la puerta del templo y donde pone los puntos de por qué básicamente no se puede decir que al poner una limosna alguien puede ser salvo, ¿verdad? Que la salvación era
por gracia. Pero ya hubieron muchos otros que venían ya haciendo la protesta en contra de todo lo que el cristianismo, que se puso en un sitial de autoridad, me refiero de gobierno, paréntesis, abro otra vez, el cristianismo, mi reino no es de este mundo, dijo Jesús, no se puede mezclar con el gobierno, o sea, la religión con el gobierno, eso va a traer problemas. Nosotros tenemos que predicar y lo que tenemos que orar es que la gente que está en el gobierno acceda a la fe para poder vivir quieta y sosegadamente. Orar por esas personas. Cierro ese paréntesis. Pero hubieron los protestantes, o sea, la protesta y todo eso se sucedía en aquel contexto. Entonces, ¿qué pasa? Comienza el cristianismo a ser predicado y llega el momento de la Segunda Guerra Mundial y encontramos a alguien que tiene conceptos y alguien, Adolf Hitler, dice que según algunos escritos de Lutero había que hacer justicia sobre los judíos. Imagínate. Estoy seguro que no fue Satanás el que le reveló, según la carta a los romanos, al monje alemán Lutero, que la salvación era por fe y no por obras. Ese es el Espíritu Santo, Él es el que convence de la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Pero descontextualizado por una persona que puso al ser humano en niveles y en clases, utilizó para herir a todo un pueblo y a toda una nación. Pero decid conmigo, Dios siempre tiene el control. Aunque pueda doler, aunque pueda parecer típico de esa manera, de balde vas a pelear contra Dios. Pero lo que Dios estaba haciendo era, Dios los estaba introduciendo a su pueblo una vez más en la tierra que Él le prometió. Los planes de Dios no van a ser burlados. Y entre eso también se encuentra la cruz, lo vamos a mirar en la Biblia, que no fue algo fortuito. No es que de las chores se me escapó esta situación, hagámoslo de esta manera. No, estaba establecido que así tenía que acontecer. Y es importante que entendamos que Dios lo tenía ya establecido. ¿Saben por qué? Para que podamos identificar correctamente, sin lugar a dudas, quién es el Mesías, quién es el Cordero de Dios que fue inmolado y cómo fue inmolado en la cruz. Entonces, en Deuteronomio 21, 23, literalmente ahí la palabra hebrea es árbol. Se traduce ya en estos tiempos como madero. ¿Por qué? Porque del árbol se saca la madera. Dice, maldito por Dios el que es colgado en un madero. Por eso para los judíos primeramente, en primera instancia, era inaceptable, no podían ellos concebir que el Mesías pudiese morir en esa condición de tanta maldición. Literalmente cuando dice maldito sea de Dios el que es colgado por un madero, es un abandonado por Dios. Y recuerdan la palabra del Señor, Elohim, Eli, Eli, lama sabactani, o sea, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Maldito aquel que es colgado en un madero. Vamos entendiendo la figura, no es un fetiche nada más, no es que nosotros tenemos una cruz para simplemente decir tenemos un símbolo como lo tienen todas las religiones, es el símbolo, hermanos. Tampoco estoy en contra de que la gente pueda tener un crucifijo, pero vuelvo a decir, no tiene que ser un fetichismo nada más, no tiene que ser algo como este está bendecido y todo eso, no, hermanos, vos sos el bendito. Dios no murió por los objetos, es más, una tierra nueva y un cielo nuevo, promete la palabra de Dios. Dios murió por las almas. La cruz tiene significado en el corazón, en el alma del ser humano, si en verdad cree que ahí fue rescatado. Fíjense lo que dice Jesús en la conversación que tuvo con Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Es una conversación por excelencia que casi todos los cristianos evangélicos conocemos, porque de esa porción del capítulo 3 tomamos como una bandera el versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que dio. Hermoso, vamos a encontrarnos más adelante otra vez con ese pasaje. Pero ahora quiero irme un poquito más adelante al versículo 14. Jesús le está diciendo a Nicodemo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, aleluya. Decían el que está a tu lado. Hay veces, decirle, que hay desiertos, dificultades en la vida. Atendé bien. Es la oportunidad para conocer a Jesús. Al Jesús de la cruz.
Las dificultades, los desiertos. Vos podés pensar que estás bien, como de repente Caifás o los otros fariseos o esos soldados romanos que pensaban que ellos tenían la autoridad, ¿verdad? Pilatos que pensaba, yo tengo el poder para liberarte, hablar, pues defenderte. Pueden pensar que están en condiciones de ventaja socialmente, pero literalmente Jesús estaba siendo levantado. Todos estaban en un desierto, aunque no se daban cuenta. Bienaventurados los pobres de espíritu. Puedes estar bien alimentadito, con dinero en el bolsillito, todo el mundo te quiere romerito, pero ese es para los viejos, ¿verdad? No, nadie va a saber porque ese era un futbolista, ya los jóvenes no conocen más. Pero ahora una frase, porque había una canción, todo el mundo te quiere romerito. No importa que todo el mundo te quiera, si no entendiste lo que pasó en la cruz. Jesús le decía, vos sos un maestro. Versículo un poquito más adelante, pero en el 14 me quiero concentrar. Y no entender lo que te estoy hablando. Y le llevó, ¿a dónde le llevó? Al plan de Dios. Decían un poco, la Biblia es el plan de Dios. Es su voluntad para mi vida. Le llevó a la Biblia. Le llevó literalmente, creo que era, no sé por qué no tengo acá anotado, creo que eran Números, pero está en la Biblia, cuando la serpiente, cuando Dios le ordena a Moisés que haga una serpiente ardiendo, dice, era de bronce. El bronce representa un juicio, ¿sí? Si alguien puede buscar, así porque la gente está ahí tal vez escuchando, y es importante también para el que no pueda estar acompañando, que pueda decir ese versículo. No tengo acá mi bosquejo, pero Jesús se fue a la Torá, ¿verdad? Ahí se fue y le dijo, Nicodemo, vos sos un maestro. Así como Moisés, por orden de Dios, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, un título de Mesías que viene del profeta Daniel, del libro del profeta Daniel, de ahí se toma Hijo de Hombre. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Moisés, vas a hacer una serpiente de bronce y la vas a poner en un asta, en un madero. En aquel contexto, Dios envió juicio. ¿Saben por qué? Porque la gente se quejó de Dios y de Moisés. Dijo, estamos cansados, no tenemos pan. Tenían pan. Y este pan que tenemos es muy livianito. Estamos cansados. ¿Para qué nos sacó de Egipto para venir a morir acá? Hermanos, cuando vos estás en el cristianismo y no estás entendiendo el sacrificio de tu Señor en la cruz, es porque estás queriendo el mundo. Y cuando digo el mundo, me refiero, anhelás pecar. Te concentrás en pecar. Pensás en pecar. Querés correr hacia pecar. Es así de sencillo, eso es lo que pasaba. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios permite las consecuencias que trae el pecado. Entonces estas serpientes mordían a la gente y hubo gran mortandad. Eso representa falta de arrepentimiento. Y en ese contexto, entonces Dios, porque el pueblo reconoce, dice, sí, murmuramos, sí, pecamos, sí, hicimos mal, perdón. Entonces levanta la serpiente en un madero. ¿Vieron así en las ambulancias? Algunas veces suele estar así esa figura. Las ambulancias tienen, los vehículos, un asta y así una serpiente. Esa es una figura que viene de la Biblia, del pueblo hebreo. Y Jesús le dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y acá tengo número 21, 28. Agrandé nomás mi placa. Número 21, 28 para los que nos están escuchando en todo el mundo a través del internet. Muy pretencioso eso es. La cruz era el proyecto, la proyección, leo mejor, la cruz era la proyección de la maldición sobre aquel que fue abandonado, literalmente abandonado por Dios. Hay gente que piensa que es un gran hombre, Herodes. La gente decía, este no es un discurso, esta no es una voz de un simple mortal, no es una voz de hombre, es un Dios. Así dijeron. ¿Y Dios qué envió? Su mensajero, un ángel, que lo hiriese y fue muerto, fue muerto comido por gusanos. Cuidado con pensar
que estamos en una situación de privilegio. Cuidado con pensar, cuidado con estar creyendo que somos personas que la estamos pasando bien sin entender lo que pasó en la cruz. Estás en un error, estás en un engaño. Es como dice el proverbio, es como un buey bien alimentado, lleno de guirnaldas, pero que va directo al matadero. Tenemos que entender lo que verdaderamente pasó en la cruz. Vuelvo a decir, allí se proyectó tu maldición, mi maldición, la maldición del mundo, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo. Dios quiere que el mundo sea salvo por medio de creer en Él. La maldición del mundo. Cuando Él sudaba gotas de sangre en el Getsemaní, Él estaba recibiendo nuestra maldad, todo lo que implica nuestros pecados. Tampoco vamos a poder entender eso, porque no hay cuerpo humano que pueda resistir magnitud de pecado del mundo entero. Ahí fue toda mi maldición, toda tu maldición sobre el cuerpo de Cristo para ser clavado en el madero, porque la ley de Dios dice, maldito el que es colgado en un madero. Nadie que sea, de repente vamos a decirlo con esta manera, así humanamente hablando, inteligente, habría escogido una cruz como el símbolo de su movimiento. Nadie. Tal vez uno osaría para decir, macaneás conmigo y te cuelgo ahí, pero no para decir, nuestro líder murió ahí. Nadie va contra la naturaleza humana. La forma de pensar del cristianismo, la forma de exponer nuestra fe. Por eso Pablo lo decía en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 25, dice, lo insensato de Dios, no es que Dios sea insensato, está diciendo eso que parece más frágil, más tal vez irrelevante de Dios. Si pudiese utilizarse algún término, cuesta expresar, porque en Él no hay debilidad ni cosa alguna de variación, ni sombra de oscuridad. Pero Pablo lo utiliza de esta manera diciendo lo insensato de Dios. Si algo débil tuviese Dios, es más que los sabios que los hombres, es más sabio que los hombres. Está diciendo. Y está mostrando esa sabiduría que escapa de nosotros, de nuestra comprensión humana, está demostrando en la cruz del Calvario. Ese versículo de primera carta a los Corintios 1, 25 dice, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. El Nuevo Testamento lo pone como la gloria a la que cualquier cristiano debe aspirar. Tortura, dificultad para respirar, agonía, muerte lenta y dolorosa. Su reino no es de este mundo, verdaderamente. El que quiera venir en pos de mí, tome su trono, dice. Sí, Dios dice, ahí donde yo estoy sentado, ahí también vosotros os sentaréis conmigo. Claro que promete el Señor. Sí, hago moradas para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y bueno, hay cosas que ojo no vio y todo eso. Pero en el peregrinaje, en este tiempo terrenal, en la limitación otra vez de nuestra humanidad, porque no ves por el cielo, no ves ahí el sitial que te está esperando, pero acá viene una convicción que solamente puede ser revelada por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Por eso dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dios, hermanos amados, Dios se hace conocer por medio de la cruz de Jesús. Es así de sencillo, así de profundo a la vez. Desde el Génesis, Dios promete derramamiento de sangre y comienza a hablar de la herida del calcañar, de aquel que heriría a la serpiente en la cabeza. Cristo es para nosotros exactamente lo mismo que es para nosotros su cruz. Vuelvo a decir, si vos no le tenés a Cristo crucificado, vos lo vas a tener a Cristo como, no sé, como un mozo. Sí, porque multiplicó panes y peces. Lo vas a tener a Cristo como un médico, sí, porque sanó. Y lo puedes tener a Cristo de muchas maneras. Pero si no lo tenés
en tu mente y en tu corazón, como el que murió por tus pecados, todo eso que podés esperar de Él no te sirve. Porque repito, hay pecado. Y solamente en la cruz nosotros somos limpiados de esos pecados. Como es Cristo para vos, es como es su cruz para vos. Si te crees buenita, si te crees que sabeslo todo, buenito, que hacerlo muchas cosas linditas, más o menos, ¿qué necesidad de cruz? Todo lo contrario. Jesús lo que a mí me necesita. ¿Cómo pico Él va a pretender desarrollar una religión sin tenerme a mí en su equipo? No va a perder esa. Estoy siendo sarcástico, obviamente, lo entienden, ¿verdad? No es así. Lo que es la cruz de Jesús, eso es Jesús para vos. A partir de ahí comienza toda tu relación con Él. Por eso es importante entender a Cristo en la cruz. Vuelvo a decir, Pablo lo dijo de esta manera: me he propuesto solamente una cosa cuando estaba entre ustedes: hablarle de Cristo y este Cristo crucificado. Jesús en la cruz del Calvario, en un momento dado, en el Evangelio de Juan 19:30 dice: consumado es. Expira entregando su espíritu. Jesús muere en la cruz. Muere en la cruz. Entonces, podemos ver pasajes que quiero que vayas anotando y puedas, más que nada, más que anotar tal vez en tu teléfono, en tu cuaderno, lo que sea, que lo anotes en tu corazón. Cristo murió por nuestros pecados. Primera carta a los Corintios 15:3. Conforme estaba escrito. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Por tus pecados. Decid un poco, Cristo murió en la cruz por mis pecados. Fíjense lo que dice Gálatas 1:4. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados. Gálatas 1:4. Derramó su sangre. La carta a los Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Y por qué sangre? Porque en la sangre está la vida. Por eso vamos a beber el fruto de la uva, un jugo de uvas. Lo tomamos sin alcohol, porque es una figura de la vida santa, del amado del cielo que se derramó en el madero. Fíjense lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, dice de esta manera la Biblia. Se me fue otra vez, tengo que aprender a manejar esto. Por eso yo soy más del viejazo, me gusta así tener mi apunte en mi cuaderno. Ese pues no se me puede ir, el problema es que no puedo agrandar por eso, y ahora se me perdió acá. Déjenme ubicarme un ratito. Volvemos. Acá estoy. Hebreos dice: hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino vivo y nuevo que abrió, dice esa porción del versículo 20, lo abrió en el velo, es decir, en su cuerpo. En un momento dado, en la transfiguración, no nos vamos a ir a ese pasaje, pero en un momento dado, el velo del cuerpo, o sea, la humanidad de Jesús, ustedes saben que en el templo, el lugar santo, el lugar santísimo, se separaba por la piel, pero pieles y pieles así amontonadas, tenía un espesor de 10 centímetros aproximadamente de piel de cabra, que cuentan así los anecdotarios, que por más que vos pongas un caballo de un extremo y otro del otro extremo y estiraban, eso no se podía rasgar. Era imposible de que se rompa. Y solamente el sacerdote entraba al lugar santísimo, donde estaba el arca de la alianza, que representa la presencia misma de Dios. En la transfiguración, en un momento dado, Jesús corre el velo de su humanidad. Lo que le era tropiezo a Nicodemo y a los judíos. No podían entender que el Mesías
sea colgado en un madero. Pero lo viene predicando desde el Génesis Dios. Así va a ser tu rescate. Y lo ven en su gloria. Y hay una figura de todo lo que Él representa, porque Él es el Logos, la palabra de Dios que se hizo carne. Y en ese momento aparecen Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas, lo que da testimonio de Él. Decí conmigo, la Biblia. Jesús es la Biblia. Jesús es la palabra. Y Pedro, Juan y Jacobo lo ven en su gloria, cuando por un momento dado se corre la cortina de su humanidad. Ven verdaderamente. Por eso Juan escribe en su carta, en la primera carta que él escribe, lo vimos su gloria. Lo que es en relación al verbo de vida. Participamos de ese glorioso testimonio. Y la carta a los Hebreos, aunque no se sabe de su escritor, dice, por el velo que abrió, esto es en su carne, es decir, en su humanidad. Él ahí en el madero, al decir consumado es, el velo del templo se rasgó, se rompió de arriba abajo y quedó al descubierto el lugar santísimo. No sé qué habrán hecho con eso los sacerdotes cuando entraron al templo y vieron que había sido abierto camino para poder contemplar la presencia de Dios desde el corazón de los creyentes. ¿Están entendiendo todo lo que representa la cruz para nuestras vidas espirituales? No es que nosotros estamos solos cuando la gente nos abandona. Él dijo, el que murió en el madero, nunca te voy a dejar. No os dejaré, no os abandonaré. Estaré con vosotros todos los días. Cuando va terminando el Evangelio según San Mateo, capítulo 28 ya. Estaré con vosotros todos los días. Buenos y malos implica eso, ¿verdad? Hasta el fin de los tiempos. Hasta el fin del mundo. Decirle al que está a tu lado, tu fin de mundo, decirle. Asílo, tu fin de mundo. Pronuncien bien, tu fin de mundo, decirle. Es cuando te morís. Sí, porque en ese momento dejas de estar en el mundo. Pero comienza lo que Jesús ganó para vos en la cruz. Ahora, atendamos. Estamos leyendo que murió por nuestros pecados. Si verdaderamente hemos creído, si verdaderamente entendemos que hemos sido mordidos por serpientes a causa de nuestro pecado, de nuestra rebeldía en contra de Dios, y que ya fue levantado el cordero en el madero y hemos mirado, no podemos estar bajo los efectos de esa ponzoña. No nos engañemos, no participemos indignamente de la cena del Señor, porque estamos comiendo juicio. Decid conmigo, Dios no puede ser burlado. Voy a atender para no engañarme. Eso es lo que dice capítulo 6 de la carta de los Gálatas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Si vivís en la carne, corrupción. Y lo corrupto no se levanta del sepulcro. Repito, lo corrupto, lo que tiene pecado, no se va a levantar del sepulcro. Este cuerpo que vos tenés, nunca más lo vas a sentir. Después de muerto o en el arrebatamiento. Porque se siembra un cuerpo animal y vamos a cosechar un cuerpo espiritual. Se siembra en corrupción, se cosecha en gloria. Ya van a ser cuerpos glorificados como el de nuestro Salvador. Pero esa es otra enseñanza muy hermosa también de la bendita esperanza que tenemos en nuestros corazones. Continúo con algunos otros pasajes. La carta a los Efesios dice de esta manera. Imagínense, el cristianismo se estaba expandiendo por el mundo. Se escribe una directriz del Espíritu Santo por medio del apóstol que era para los gentiles, Pablo, a la ciudad de Corinto, a la ciudad de Gálatas, a la ciudad de Éfeso. ¿Qué se escribe? En él tenemos redención. Precio pagado. ¿Cuál es el precio? Su sangre. Decí conmigo, mi vida vale la vida de Cristo. Qué profundo, hermanos. Y podés estar peor en fornicación, en adulterio, en mentira, en robo, si tu vida vale la vida de Cristo. No. Te lo digo en una palabra, imposible. No es porque yo lo diga. La Biblia dice, capítulo 3 de la primera carta de Juan, la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar. No, es que no hay tropiezo, gente. Dije capítulo 3, versículo 2, siempre explico esto. Dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenéis. Pues no es que peca, perdóname, y peca.
perdóname, y peca. No, ahí no hay arrepentimiento. Se necesita verdaderamente sentir el dolor. Por eso dice, cuando la gente participa de esta exposición de tu Salvador, de tu Dios y Señor que se hizo hombre para pagar tu culpa en la cruz, en el Calvario, participa indignamente de la exposición de la verdad para ser rescatado en ella, se debilita, se enferma, hasta puede morir. Estoy hablando capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, que siempre solemos leer cada vez que vamos a participar de la cena del Señor. Dios no juega con el pecado. Él envió a su Hijo a morir en la cruz. Y solamente en la cruz nosotros vamos a entender lo tortuoso, lo degradante, lo humillante, lo doloroso, lo destructivo y mortal del pecado. Porque eso sufrió Jesús por nosotros en la cruz. Dios nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Lo escribe el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 10. No leí todo Efesios 1:7. Dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Eso dice Efesios 1:7. También vamos a hacerle participar al apóstol Pedro en medio de lo que es el cristianismo y la cruz de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Primera carta 3:18 del apóstol Pedro dice, porque Cristo murió. ¿Dónde murió? En la cruz. Por los pecados, una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. ¿Alguien puede decir aleluya? Amén. Me propuse, repito el pasaje que el apóstol Pablo dijo cuando estaba dirigiéndose a los Corintios, en la primera carta, capítulo 2, versículo 2, me propuse no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La cruz siempre fue un plan de Dios. El apóstol Pedro lo dice de esta manera, desde el Génesis. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, todos los predicadores, cuando caminaron con Cristo y Él ascendió y comenzaron a hablar, ellos lo exponían, ¿de qué manera? No tenían el Nuevo Testamento, lo exponían al Salvador según el Antiguo Testamento, la Torá, la Tanaj, ¿qué quiere decir? La ley, los profetas, los libros sapienciales, salmos y todo eso que ustedes saben. Eso es lo que estaba escrito, eso es lo que tenían. Y en él, en la Biblia, en ella encontraban a Jesús. Y el apóstol Pedro lo dice de esta manera, en la primera carta, capítulo 1, versículo 19 y versículo 20 también. Sino con la sangre preciosa, una vida preciosa, sino con la sangre preciosa de Cristo, dice, como de un cordero, sin mancha, sin contaminación, versículo 20, ya destinado, repito, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Me encanta cómo termina el versículo 20, por amor de vosotros. Para Dios no hay accidentes, no hay planes frustrados. Tanto la entrada del pecado al mundo, esto es toda una enseñanza también, porque la gente dice, si Dios es bueno, ¿por qué permitió el pecado? Voy a decirlo en una sola frase, pero tiene toda una significancia muy especial también. Hay toda una figura, ahí cuando comienzo a hablar, ya me quiero ir por las ramas, pero ya no me va a dar el tiempo. Pero verdaderamente, aún la entrada del pecado en el mundo, así como la dramática muerte también de nuestro Salvador, su Hijo, su unigénito, la muerte de Jesús y también su posterior glorificación, la glorificación de nuestro Señor, siempre formó parte del plan de Dios. No es que Dios, bueno, acá se está sucediendo de esta manera, vamos por este camino porque ya no nos queda de otra. No, siempre todo estuvo planeado por Dios. Los planes nuestros de los seres humanos dependen del desarrollo de los eventos. Depende de que tengamos la capacidad de poder llevar a cabo lo que decimos que queremos hacer.
Muchas cosas en la vida están fuera de nuestro control. Sin embargo, Dios es soberano. Él cumple su propósito, su plan, en tiempo y en su poder. Repito, en su tiempo y en su poder. Lo leo según lo que ya sabía, por eso el apóstol Pedro dice, desde antes de la fundación del mundo, establecido ya por Dios para ser sacrificado de esta manera, que ya explica luego la Torá, la Tanaj, la ley, el Cordero, recuerdan todo eso por amor de vosotros. En este tiempo, Isaías lo escribía de esta manera. Leo lo que dice el libro del profeta Isaías 46, versículo 10. Mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. El profeta Daniel lo dice así, capítulo 4, versículo 35. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales. Ahí podemos irnos toda una figura de la caída de Lucifer, uno de cada 3 ángeles, no sabemos cuánto. Una tercera parte cayeron con él. Él tenía propósito en medio de eso. Él se sirve de eso. Y lo voy a decir en una palabra, cómo se sirve. Y tenemos que someternos a eso. Y solamente vamos a poder someternos a eso entendiendo lo que se consumó en favor de nuestra eternidad en la cruz, porque Él no quiso perdonar a los ángeles. Hay toda una exposición también de la palabra porque eso acontece en relación a ellos. Jesús no murió por los ángeles. Ellos ya han sido condenados. Daniel dice de esta manera: Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder, ni quien le pida cuentas a sus actos. O sea, Él hace, Él es Dios. El Salmo 115:3 dice también de esta manera, me viene a la mente, es un versículo que habla elocuentemente de la soberanía y el poder de Dios. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿Por qué Dios lo permitió? Di el ejemplo de los ángeles, que haya entrado el pecado, no en Adán y Eva, en tu vida, en mi vida. La muerte de Jesús, ¿por qué lo permitió? Digamos todos juntos, para su gloria. Es así, hermanos. Para mostrar, y me encanta esta palabra, porque viste cuando decís para su gloria, nosotros pues tenemos una gloria contaminada, trofeos levantados, aplausos, y en medio de cada gloria del ser humano siempre está contaminado porque estamos caídos. Aún en nuestros trofeos, de alguna manera somos ñemboletraditos. No sé si me explico. Pero cuando dice para la gloria de su gracia, ahí tiene otro sentido. Repito, para la gloria de su gracia. ¿Qué se refiere? Perdón inmerecido, regalo inmerecido, otorgado en la cruz. Ahí cambia todo. Lo permitió para que en verdad puedas cantarles, para que en verdad puedas entender lo que es vivir para Él. Y lo disfrutes en su poder, en sus tiempos, para tu vida. Dios nos salvó no por nuestras obras. Estoy hablando de una porción de la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dice, lo hizo por su propia determinación, lo hizo por su gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús, lo hizo antes del comienzo de los tiempos. Estoy leyendo una versión que es NBI. Cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo, Gálatas 4:4, esa es una versión, nueva traducción viviente. En el tiempo que Dios estableció, Él envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. La cruz de Cristo, pese a lo terrible y doloroso que fue, es un regalo de Dios. Es la expresión más perfecta de su amor por tu vida. Voy a leer 3 pasajes. Juan 3:16, que hace rato ya levantamos como bandera, dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio. La expresión de amor de Dios es dar lo mejor. Cuando vos das lo que te sobra, cuando vos le das el tiempo que te sobra a tus seres queridos, cuando vos vivís para vos nomás, vos no vivís en el amor de Dios.
Cuando vos le enseñás así mal que mal a alguien en tu trabajo, porque tenés miedo que se te quite tu puesto, porque el otro va a saber hacer mejor, vos no estás amando según Dios. Es difícil esto, pero hermanos, que Dios nos hable. En esto se resume la ley y los profetas cuando va terminando el sermón del monte. En que hagas con los demás como quisieses que hagan contigo. ¿Cómo vas a querer que se te dé tiempo? ¿Cómo vas a querer que se te trate? ¿Cómo vas a querer que se te enseñe? Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor a este. Es la máxima expresión de amor. No solamente máxima expresión de amor, máxima expresión de compañerismo. Nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por su amigo. El día, la semana, el mes, el año 2023, el resto de tu vida podés pensar en esto. Te llama amigo. Te llama amigo. Comenzó la amistad que tenemos con Él en la cruz. Nadie tiene mayor amor a este que aquel que ponga su vida por su amigo. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió. Es la demostración, la expresión de amor más grande, que Jesús murió por nuestros pecados en la cruz. Mira hacia atrás, yo a ella le digo. Lo que Jesús hizo en la cruz, ¿saben qué? Ocupó tu lugar. Decirle al que está a tu lado, Jesús, decirle, así lo hace por su hombro para que se despierte. Jesús ocupó tu lugar en la cruz, decirle. Golpearle un poquito más fuerte porque parece que no. Ocupó tu lugar. Y ahora voy a decirle, el tuyo también, decirle. Porque parece que el otro nomás es el pecador. No, todos somos pecadores, dice la Biblia. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Estoy hablando, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Cristo padeció por los pecados. Cristo sufrió el madero por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Se rasgó el velo de arriba abajo, la obra es de Dios. La gracia descendió del cielo. El pan no es como en el desierto, es el pan de vida. Por eso Jesús le dijo a la mujer samaritana, el agua que yo tengo va a hacer en tu interior que nunca más necesites nada. Es así, nunca más necesites nada. ¿Por qué? Porque Él padeció por tu libertad. Gálatas 3:13 lo dice así: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse Él maldición por nosotros. En la cruz, Cristo venció al maligno. Repito, en la cruz, Cristo venció al maligno. Podemos decir todos juntos: mi Señor, mi Cristo venció al maligno en la cruz del Calvario. Ahora lo vamos a leer para que esto quede en el aire, para que te acompañe la gloria de Dios cada vez que das un paso de obediencia, para que ese sello te dé confianza cuando parece que el maligno pueda llegar a ganar. Porque Pablo decía, me he propuesto ir a vosotros, pero Satanás se me opuso. Parece que dice de esta manera, Pablo diciendo, ¿qué es lo que es esto? Me está humillando, me afofetea. Es un demonio, un enviado de Satanás. Pero aquí, si Dios dice que no vas a avanzar, Dios no va a dejar que avances. Dios no necesita de vos, vos necesitas de Dios. Y si Él le puso un alto ahí a Pablo, era porque algo Pablo tenía que esperar en él. Y si Dios permite una humillación, es porque te está librando del orgullo. Porque el orgullo es el obstáculo, es la barrera, es la muralla, es aquello que hace que sea imposible que en tu corazón se revele la cruz de Cristo. Entonces, un mensajero de Satanás que me abofetee,
que yo le he pedido 3 veces a Dios que me lo sacase, digo bien, pero Dios me respondió, no te vas a quedar así, bástate con mi gracia. Porque en tu debilidad Jesús se hizo débil, murió en la cruz. Mi poder se perfecciona. La gloria del madero de nuestro Salvador es el lugar de nuestro rescate y es nuestro poder. Hermanos, la Biblia dice, para el mundo la cruz es locura, para nosotros es poder de Dios para nuestra salvación. Es poder de Dios. La cruz de Cristo es literalmente poder de Dios. Ahí Él venció al maligno. Fíjense lo que dice. Pueden pasar ya los de la alabanza. El juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Juan 12:31. Atiendan lo que pasa después ya en el capítulo 16. El príncipe de este mundo, 16:11, ya ha sido juzgado. Decí conmigo, en la cruz. El apóstol Pablo lo enseña de esta manera en la carta que va dirigida a los Colosenses, capítulo 2, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos eran contrarios. ¿Qué quiere decir? Es como que haya un legajo de todos tus pecados. Está todo anotado, la hora, lo que hiciste, todo. Terrible es pensar eso. Es como que de repente alguien pueda sacar así, no sé, esos chips como el que tienen los celulares y colocarlo acá. Hijo, vas a salir corriendo si ponemos acá todo lo que pensás. Empezando por mí. Todos esos actas, toda esa maldad, esa capacidad de ir caminando, cantando como si fuesen músicas alegres, caminando al infierno, al lugar de condenación. Todo eso que nos era contrario, que nos separaba de la presencia santa de nuestro Dios, Él la quitó de en medio. ¿Cómo? Así, este es el prontuario de Marco. Tira, yo portaba ahí la tipo. Agarró así, pa. No como la tesis de Lutero en la catedral. No. En el cuerpo del Cordero inmolado en la cruz, pa. Clavó tus pecados, los míos también. Es lo que dice la Biblia. Clavándola en la cruz. ¿Y ahí qué pasó? Versículo 15 del segundo capítulo de la carta a los Colosenses. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él se humilló a sí mismo. Él se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Estoy hablando de Filipenses 2:8. El 9 dice, para que Él sea exaltado. Porque Él murió, pero no quedó ahí. El último pasaje que quiero compartir con ustedes es el que está en Romanos 1:4. Su resurrección confiesa, declara que fuiste rescatada, que fuiste rescatado. Nada más y nada menos que por el unigénito Hijo de Dios. Su resurrección lo confiesa. Dice de esta manera, Romanos 1:4, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. El Espíritu Santo que hoy mora en cada uno de los que creemos en la cruz de Cristo, en su sacrificio en el madero. ¿De qué manera fue declarado Hijo con poder por el Espíritu de Santidad? Por la resurrección de entre los muertos. Ahora, iglesia, vamos a poner nuestras rodillas ahí en el piso, sin vergüenza. Él llevó tu vergüenza y habla claramente con Él. No participes indignamente de la cena del Señor. Representa su cuerpo y su sangre. Y es mejor que te arrodilles, porque esa porción de la carta a los Filipenses dice, no lo voy a leer ya todo, que vendrá un día donde toda lengua confesará y toda rodilla se doblará delante de aquel que es glorificado.
sí o sí nomás luego te vas a arrodillar. Ahora si tenés un problema de salud, no te digo nada si no puedes doblar tu rodilla. Bendita es tu presencia, Señor. Y decirle, perdóname por mis pecados. Perdóname por mi rebeldía. Perdóname porque no entiendo muchas cosas. Quiero entender. Depongo mi rebeldía, lo que entiendo que hago mal. Límpiame. Con tu preciosa sangre, lávame. Mi ira, esa lascivia en la mirada, esa envidia, la violencia, el desánimo, la incredulidad, el querer manejarlo todo, controlarlo todo. Perdóname. El depender más de mis fuerzas que de tu palabra. Límpiame. Vengo delante de ti. Gracias, Señor. ¿Nos ponemos en pie, gente linda? Van a pasar los ujieres, van a tomar del elemento, lo vamos a consagrar, lo vamos a consumir y nos vamos a retirar. Vamos a hacerlo un poquito rápido, pero sin ser irreverentes. ¿Por qué? Porque tenemos que estar terminando enseguida, ¿sí? Para que puedan traer el otro servicio. Pasen, por favor. Pueden dejarme a mí uno. Voy a abrir mi Biblia mientras los de la alabanza cantan la primera parte de esa canción que escucho ya ahí que la están poniendo como fondo, es gloriosa. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Las manchas de mi alma yo lavé. Canten, ahí está la letra. Fue allí por vi a Jesús. Aleluya. Y siempre feliz con él seré. En la cruz, en la cruz. Lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Aleluya. Fue allí por yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén, amén. Qué linda declaración. Vamos a darle un aplauso al Señor. Bueno, ahí tienen todos sus elementos. Así tipo los sordos, así. Aleluya, hermano. En la cruz vi la luz. Aleluya. Siempre feliz con Él seré. ¿Saben qué? Algunas veces estamos tan cargados de nosotros mismos y de las cosas que se hacen mal. Parece que la gente no puede entender y le ponen rótulo de amor a la maldad, hermano. Y qué lindo es poner una canción y comenzar a sujetar tu corazón en esperanza y acordarte de la expresión más gloriosa de amor con la cual vas a poder ser amado en esta vida y en la que nos espera en la eternidad, la cruz de Jesús. Y cantá y no sé, busca en tu teléfono, conecta en tu auto, no sé, ponete tu auricular. De alguna manera, si no tenés una canción, que la canción brote de tu corazón, porque esa yo creo que va a ser más poderosa aún. Cuando le forzás a tu corazón, como el salmista que le dice, alma mía, alaba al Señor. Pero a mí me ayuda, ¿sí? Y pongo la canción y escucho. Y parece como que de repente me hace concentrar otra vez de quién soy en Él, de dónde voy por Él. Y me ubico y parece que todo eso deja de tener un dominio. Cuando digo todo eso, las dificultades, el pecado que me asedia también en mi humanidad, deja de tener valor. Sé que mi cuerpo va a ir al sepulcro, sé que me voy a levantar en gloria, porque la tumba de mi Señor, la tumba de aquel que murió en la cruz está vacía. La tumba de aquel que murió por mí en la cruz está vacía.
Él quiso que hagamos esto y lo hacemos en obediencia, porque sabemos que Él está ahora acá en medio de nosotros, hermano. Él está acá. Él te está viendo. Da gusto cuando no hay maña. Es lindo cuando te abrazas de verdad de Él. Y dice la palabra que el Señor le dio esto a la iglesia. Pablo también lo recibió del Señor y por eso lo enseña. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Aleluya, Señor, que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Eso pidió el Señor. Después tomó también la copa, después de haber cenado, y Él dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, hermanos, todas las veces que comemos del pan y bebemos del vino, de la copa del Señor, la muerte de nuestro Salvador anunciamos hasta que Él vuelva. Amén. Consagramos estos elementos, Señor, te pedimos que sean impregnados con tu bendición. Que al consumirlos, Señor, con un corazón sincero, después de haberte pedido perdón, de habernos puesto a cuenta contigo, de reconocer lo malo y pedir tu socorro, que tu presencia en este acto de fe que hacemos venga, Señor, y se impregne en estos elementos y nos proveas de la fuerza, Señor, de la convicción, de esa necesidad, ¿por qué no? Hasta de una sanidad que estamos necesitando de ti. Consagramos el vino, Señor, que es tu vida derramada en la cruz. Eso es lo que representa, y decimos que bebemos y que seguiremos bebiendo el pacto, la alianza eterna que tenemos contigo. Lo bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Consumimos, gente linda? La iglesia canta con alegría. Los redimidos cantamos, levantamos nuestros corazones hasta el cielo. Amén. Aleluya. Con nuestras manos levantadas al cielo decimos: gracias, Señor. Creo que moriste en la cruz por mis pecados. Gracias, Señor. Creo que resucitaste al tercer día para darme tu justicia. Creo en la Biblia que se cumplió tu plan. Creo que mi vida soy parte de tu plan. Me consagro una vez más
con fe, me consagro una vez más a la verdad de tu evangelio y predispongo mi vida para ser un siervo de tu verdad. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén, amén. Le damos un aplauso a nuestro Rey. Aleluya. Aleluya. Nos retiramos en paz, gente linda. Bendíganse.